bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con esta inspiración. Puntos suspensivos. Miras la vida y para todo lo que ves, una opinión y un concepto, una idea le das. Siempre le das un punto final con tus palabras. No aceptas otros puntos de vista. No aceptas otras visiones. Estás aferrado a tu propia visión de las cosas y con esa visión le has dado punto final a tu búsqueda de la verdad. Ya crees poseer la verdad final y te atreves a moverte por el mundo llevando tu mensaje, tu verdad, como si esa verdad fuera completa. Y más triste aún, crees que eso lo llamas verdad, crees que es real. Al haber llegado a una conclusión y a darle un punto final con esa autoridad, has cerrado las puertas del crecimiento y no te has dado cuenta de que te has quedado simplemente luchando contigo mismo, luchando para que tu mundo no se derrumbe por sí solo o no sea derrumbado por los demás. Esa es la raíz de tu defenderte por la vida. Defendiendo tu mundo, tus creencias, tus conclusiones, tus conceptos, tus ideas, y el punto de todo es que le has dado punto final a todo. Tú crees que eres el comienzo y crees que con tu visión termina el mundo. Los predicadores, los misioneros, los políticos guían a otros, aconsejan a otros con verdades a medias, y toda verdad a media es una mentira. No lo ven. Pero son manipuladores. Y el otro lado de la moneda, otros se consuelan con alguien que les diga qué hacer. Estos son los escapistas y los cobardes. No hay necesidad de vivir en ninguna de estas dos dimensiones. No hay necesidad de ser manipulador o manipulado. Con amor puedes descubrir la salida y podrás comprender que en el universo no hay un punto final al que llegar. Siempre habrán puntos suspensivos porque el universo es eterno. Nunca llegas a un punto final. Cada vez que te atrapes pensando que no hay más que hacer o aprender o caminar, abre tus ojos bien y despierta de ese engaño, de esa ilusión de superioridad. La salida es vivir día a día con puntos suspensivos. Lo único que puedes decir es, hasta el día de hoy, puntos suspensivos. Si ves a alguien que no tiene un punto final, es un verdadero hombre o mujer de crecimiento. Sus palabras nunca serán algo final o algo acentuado que se deba o se tenga que hacer. Siempre serán una invitación a una experiencia continua y nada más. Un Buda, un Jesús nunca tienen un punto final. Dios no tiene un punto final. Dios es solo una invitación a una experiencia continua y nada más. Si lo quieres llamar crecimiento, es posible llamarlo así. Si lo quieres llamar conocimiento, es posible llamarlo así. Pero en realidad, toda palabra le da un punto final y tarde o temprano será obsoleta. Así que vive tu vida con puntos suspensivos y podrás decir con tu verdad en tus labios hasta el día de hoy. El tema de hoy es equilibrio entre mente y cuerpo, ¿no? Pero antes de entrar básicamente a estudiar, a tratar de entender, ¿no? O sea, lo que es ese balance, nos damos cuenta de que a muy temprana edad, nosotros perdemos la capacidad de vivir la vida. O sea, vemos como cuando somos niños, que estamos ansiosos por llegar a ser adolescentes. Cuando somos adolescentes, estamos ansiosos por llegar a ser adultos. Pero una vez que llegamos a ser adultos, sucede algo, ¿no? Se pierde ese encanto, se pierde esa curiosidad, se pierde esa
novedad, se pierde esa, o sea, esa aventura, ¿no? Y una vez que se pierde, entonces nuestra vida se convierte en una rutina, se convierte en una obligación, se convierte en una responsabilidad, se convierte en muchas cosas, pero deja de ser vida, ¿no? Y hasta podemos nosotros sentirnos muy, hasta orgullosos, ¿no? O sea, de nosotros quedar atrapados en nuestras obligaciones, en nuestras responsabilidades, y simplemente pues nos acomodamos, ¿no? O sea, eh, hacemos parte del sistema, entonces ya hacemos lo que los demás hacen, o sea, nos conformamos con las mismas actividades, con las mismas formas, ¿no? O sea, las mismas distracciones, las mismas, el mismo entretenimiento, etcétera, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que simplemente aceptamos todas estas cosas que los demás hacen como si fuera una realidad normal. O sea, y eso es lo que hacemos todos. A menos de que pues, en nosotros haya una rebeldía. Tenemos que ser rebeldes. Esa rebeldía en el comienzo, obviamente, que tiene que ver con querer nosotros expresar nuestra verdadera naturaleza. Y obviamente que por sí solos no sabemos, ¿no? Vemos como la rebeldía que se manifiesta en el comienzo, en nuestra adolescencia, es una rebeldía destructiva, o sea, porque entonces buscamos con ayuda del alcohol, con ayuda de las drogas, con ayuda de las actividades descontroladas, pues asumimos que no, esa es una rebeldía y esa es la única rebeldía que nosotros conocemos. Y desafortunadamente esa rebeldía nos lleva a nosotros a experimentar una autodestrucción a muy temprana edad. Es muy importante que nosotros veamos, ¿no? O sea, cómo nosotros destruimos gran parte de nuestras capacidades y talentos, o sea, por esa rebeldía destructiva, ¿no? O sea, sin entender lo que es la verdadera rebeldía. Entonces ya vemos que se va complicando la vida, ¿no? O sea, y llegamos a un punto donde entonces ya la rebeldía no funciona, no puede funcionar. Y entonces perdemos el interés de vivir la vida. O sea, entonces ya esa novedad, esa energía de aventura, de verdaderamente ver la vida como un día nuevo, cada día como un día de posibilidades, ¿no? O sea, un día de, no, o sea, se levanta uno aburrido, no sabe qué hacer, entonces ya el trabajo, entonces ya, no, o sea, se convierte en todo este conjunto de actividades que eventualmente pues absorben y se poseen toda nuestra experiencia. Obviamente que si nosotros escuchamos verdaderamente la voz del corazón, ¿no? Y entonces nos damos cuenta lo importante que es no aceptar la muerte en vida, no aceptar que, o sea, que nuestro crecimiento, nuestro descubrimiento debe de, o sea, debe de parar en un momento determinado. Al contrario, o sea, con más experiencia, mejor descubrimientos podemos tener, mejor aventura podemos tener, ¿no? Pero para eso necesitamos tener un cuerpo sano, necesitamos tener una mente sana, necesitamos estar fuertes, necesitamos ser inteligentes. O sea, si nosotros destruimos nuestra inteligencia, si nosotros destruimos nuestra capacidad, pues entonces vamos a perder el interés. El cuerpo no nos va a dar, la mente no nos va a dar, la memoria no nos va a dar, etcétera, etcétera. Y entonces simplemente estaremos nosotros viviendo, queriendo tener estos placeres simples de la vida, que son comer, dormir y tener sexo y nada más. Y esto ya, nada básicamente verdaderamente nos va a llevar a inspirarnos a hacer nada diferente, ¿no? O sea, y entonces ya compramos una casa y queremos echar raíces en una casa y nos vamos envejeciendo y queremos morirnos en esa casa y entonces básicamente nos echamos raíces, pero no estamos echando raíces, ¿no? O sea, simplemente estamos nosotros sembrando nuestra vida, ¿no? O sea, pero si estuviera verdaderamente el propósito fuera que en un momento ese sembrar nos fuera a dar fruto, pero no, simplemente vamos muriendo, nos vamos aislando de la experiencia de estar vivos, hasta que un día ya no sabemos qué hacer con nuestra vida, ¿no? Entonces,
necesitamos ser rebeldes. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos que mirar al mundo. O sea, todo el mundo está, todos estamos básicamente como humanidad, estamos atrapados, ¿no? O sea, en esta filosofía, ¿no? O sea, no hay un espíritu de aventura en el crecimiento de sí mismos, ¿no? O sea, en la aventura de conocerse a sí mismos. No tenemos la meditación ni la salud como principio primordial, ¿no? Nuestra salud psicológica, nuestra salud espiritual y nuestra salud mental no es una prioridad en el mundo de hoy. Todo es una prioridad, que queremos una cosa, queremos otra cosa, queremos hacer esto, pero nunca la salud interior es una prioridad, ¿no? Algo extraordinariamente es de admirar, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos pretender conocer la felicidad o podemos nosotros pretender conocer la armonía, el amor, cuando no somos sanos internamente. Y es mucho más triste porque no nos interesa ese nivel de salud, ¿no? O sea, no nos llama la atención. O sea, no estamos nosotros atraídos, ¿no? O sea, a tener ese nivel de experiencia. Entonces, pues es algo muy complejo, ¿no? O sea, algo tremendamente interesante, ¿no? O sea, y entonces vemos que millones y millones y millones de seres humanos estamos atrapados, ¿no? O sea, en esa actitud. Entonces, si existe algún hombre, alguna mujer que decida, básicamente, ¿no? O sea, irse en contra de esa corriente destructiva, de la falta de apreciación con relación a la vida. O sea, porque estamos hablando de que pues si no nos interesa la vida, pues no hacemos nada con la vida. Pero si nos interesa la vida, si valoramos nuestra vida, hacemos algo con nuestra vida. Ese es el punto. Los hechos, las palabras y los hechos, ¿no? O sea, nuestras acciones, o sea, nuestros propósitos, nuestros planes, nuestras aventuras. O sea, todos tienen que apuntar hacia una dirección, ¿no? O sea, hacia el crecimiento, ¿no? O sea, hacia a que nuestra sabiduría crezca. Si nosotros asumimos, ¿no? O sea, que podremos nosotros llegar a conocer la sabiduría del universo, técnicamente hablando, sentados en el sofá viendo televisión o sentados comiendo solamente, haciendo esto, haciendo lo otro, pues estamos muy lejos de ser realistas con la condición en que nos encontramos. Tenemos que mirar bien, ¿no? O sea, que cada día estamos siendo absorbidos, ¿no? O sea, por esta falta de aventura en nuestra vida. Y más triste todavía, que hasta hemos perdido la falta, el interés por conocer el amor. Es que uno no quiera conocer otros continentes o que uno no quiera conocer otras tierras. Bueno, está bien, eso no tiene mucho sentido, pero que no estemos interesados en conocer el amor. O sea, si el amor, básicamente, no, si un niño nace, o sea, un bebé nace y la madre no le proporciona amor, ese niño no será un hombre o una mujer normal, en absoluto. Tendrá severos problemas de comportamiento. O los tenemos severos problemas de comportamiento. Claro, nuestros padres nos han tratado de dar pues, el amor que pues, es posible darnos, pero sin embargo no han podido. No han podido porque pues, el mismo condicionamiento pues, no nos permite dedicar el tiempo correcto a los hijos, ¿no? O sea, dedicar la atención correcta a los hijos, etcétera. Entonces vemos que ya estamos careciendo, ¿no? O sea, de los principios fundamentales de la felicidad, que es el amor, ¿no? Y a veces pensamos que, bueno, una actividad un día o una vez al año, estamos manifestando el amor, etcétera, pero estamos muy lejos, ¿no? O sea, de verdaderamente estar haciendo algo correcto con nuestra vida. Entonces, cuando nosotros ya perdemos, ¿no? El interés en conocer el amor, cuando pasan los días, pasan los meses, pasan los años, pasan las horas, etcétera, y no nos sentimos de que nos falta algo. O sea, nosotros podemos convertirnos en monstruos, ¿no? Cuando, por ejemplo, no hay comida a las 12 o a la 1 o a las 2 o a las 3, cuando nuestro desayuno no está listo, podemos nosotros verdaderamente convertirnos en un gorila, o sea, en todo el sentido de la palabra. Pero al no haber amor en nuestra vida, o sea, para no experimentar el amor de la misma manera, ¿no? O sea, entonces no se sucede lo mismo, o sea, no mostramos una
carencia, no mostramos una necesidad profunda. Así como el alimento físico, ¿no? O sea, estamos hablando del equilibrio entre el cuerpo y la mente, ¿no? O sea, entonces, así como el cuerpo físico necesita de una alimentación apropiada. Y vemos lo difícil que es verdaderamente aprender a alimentar nuestro cuerpo. A pesar de que crecemos, vamos a la escuela, vamos a los colegios, vamos a las universidades, todavía no sabemos alimentar nuestro cuerpo. O sea, todavía no estamos conscientes, ¿no? O sea, vemos cómo nuestros cuerpos sufren terriblemente. ¿Por qué? Porque no tenemos una actividad correcta, no tenemos una alimentación correcta. Entonces vemos que solamente el cuerpo requiere de una gran atención. Recuerdo en un momento determinado leyendo los libros de Carlos Castañeda, ¿no? O sea, Don Juan, que era su maestro, ¿no? O sea, dentro de esa colección de libros de Carlos Castañeda muchos años atrás, se lo llevó al desierto, ¿no? O sea, porque le estaba enseñando todas estas cosas del chamanismo, ¿no? O sea, muy, muy interesante, o sea, muchos lo consideran como ciencia ficción, tiene muchos elementos ahí que son muy interesantes, por lo menos que inspiran, ¿no? O sea, a hacer cosas diferentes en la vida, etcétera. Pero Don Juan se lo llevó al desierto, ¿no? O sea, en un momento determinado, cuando iban volviendo a la ciudad, se sentaron en el parque. O sea, todos los pueblitos tienen su plaza central, tienen su parque en el centro de la ciudad y se sentaron en una banca. Y entonces don Juan, que era su maestro, le decía a Carlos Castañeda, mira, si ves a esta señora, esta mujer, ¿no? O sea, gorda, deformada, con esto, con lo otro, ¿no? O sea, y le iba mostrando cómo todos estos individuos, ¿no? Que iban pasando por la plaza, o sea, básicamente le estaba mostrando cómo la falta de aprecio, o sea, por la salud del cuerpo físico, ¿no? Claro, cuando un hombre, cuando una mujer deciden explorar, o sea, la esencia de la vida, necesitan un cuerpo físico apto, necesitan un cuerpo físico saludable, necesitan un cuerpo físico flexible, porque las aventuras de la exploración de nosotros mismos nos requiere una salud eh, muy buena, requiere una capacidad física muy especial. No estamos hablando de las personas que se van al gimnasio, o sea, se van 2 o 3 horas al gimnasio. Sí, eso genera un cuerpo físico saludable, pero no es ese tipo de salud, porque estas personas básicamente gastan toda su energía, ¿no? O sea, en crear el cuerpo físico saludable, pero no hacen nada más, ¿no? O sea, no exploran el camino del autoconocimiento. Entonces, cuando hablamos nosotros de rebeldía, necesitamos ser rebeldes, o sea, necesitamos nosotros rechazar el degeneramiento de nuestros cuerpos. La edad, la vejez llega, porque pues esa es la ley de la vida, ¿no? O sea, pero la vejez no representa debilidad, la vejez no representa enfermedad, la vejez no representa falta de inteligencia, la vejez no representa neurosis, la vejez no representa tantas cosas que nosotros vemos hoy en día, que simplemente aceptamos como reales, como la realidad en sí misma, ¿no? Entonces, la primera rebeldía que necesitamos nosotros experimentar es no dejar que nuestro cuerpo se degenere, ¿ya? No empezar a sufrir de la ciática y de la cosa esta y la otra cosa, y etcétera, etcétera, hasta que llega un momento que caemos en las manos de los matasanos, o sea, de los doctores, o sea, de los llamados médicos, que no son médicos, no son ni sanadores ni nada de eso, sino que simplemente son negociantes de las medicinas, de los farmacéuticos, ¿no? De las medicinas sintéticas que simplemente son como se dice, como los jíbaros, ¿no? De los que venden drogas. Por cada droga que le dan a las personas, ellos reciben una comisión. Entonces, ellos lo único que les interesa
es vender esta cantidad de medicamentos porque pues ahí está su sueldo, ¿no? O sea, entonces son simplemente como o sea, los narcotraficantes por lo menos se consideran narcotraficantes, pero estos médicos que están dando todo este tipo de drogas a las personas, o sea, lo hacen bajo la aprobación de la ley, pero básicamente están haciendo y hasta en ocasiones mucho más daño, ¿no? O sea, entonces vemos que la rebeldía que necesitamos nosotros generar, o sea, es con nuestro cuerpo físico, no dejar que nuestro cuerpo físico se degenere. Esa rebeldía tiene que ver mucho con nuestra pereza. Ya, cuando nosotros ya hablamos, ¿no? O sea, del conocimiento de sí mismos, ¿no? Entonces tenemos que luchar primero con la pereza, o sea, a la pereza le encanta, ¿no? O sea, esconderse detrás de que, bueno, todo el mundo lo hace así, es que las cosas son así en mi familia, o es que las cosas son así en mi barrio, o es que las cosas son así en mi ciudad, o es que las cosas son así en mi país, o es que las cosas son así en el mundo. Entonces, a la pereza le encanta darnos a nosotros todos estos argumentos, ¿no? O sea, para simplemente, ¿no? O sea, no dejarnos progresar, no dejarnos tener una experiencia vital, ¿no? O sea, con nuestro cuerpo físico. Entonces, necesitamos verdaderamente ser muy rebeldes, ¿no? O sea, al principio, ¿no? O sea, de tener un cuerpo físico, ¿no? O sea, apto para la aventura de lo que es vida, ¿no? Y ya entonces necesitamos trabajar intensamente, ¿no? O sea, porque obviamente que todos los hábitos y todo el estilo de vida que vamos nosotros generando, vamos nosotros creando, está encaminado a nosotros no hacer nada. O sea, si nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta que el control remoto de la televisión, entonces tenemos ya la comida se hace en el horno microondas, ya no hay que hacer muchos esfuerzos en la cocina, todo está encaminado a que nosotros no hagamos nada, ¿no? Pues como tecnología eso es muy, muy bueno. O sea, nos puede verdaderamente, al contrario, nos puede ayudar liberándonos de muchas actividades y dándonos ese tiempo para entonces nosotros invertirlo en la aventura de conocer quiénes somos. Eso es básicamente lo más importante. Con toda esta tecnología, entonces deberíamos de tener más libertad de aventurarnos a conocer quiénes somos, de explorar nuestra vida, ¿no? O sea, de explorar nuestro potencial, etcétera. Entonces vemos que la rebeldía, ¿no? O sea, es extremadamente importante, ¿no? O sea, necesitamos nosotros observarnos, ¿no? De tal forma, llegamos al punto de la autoobservación, ¿no? Y entonces, observarnos de tal manera donde nuestra propia inteligencia no nos deje vivir tranquilos, ¿no? O sea, no nos deje desperdiciar lo mejor de nosotros. O sea, uno, por ejemplo, si tiene $100 en el bolsillo, uno dice, no los voy a botar a la basura, ¿cierto? Uno dice, no, voy a hacer algo con este dinero. Pero cuando nosotros miramos nuestra vida, nosotros desperdiciamos nuestra vida, desperdiciamos nuestro talento, pero no sentimos que estamos desperdiciando algo. No sentimos dentro de nosotros ese pesar, no sentimos o sea, ese dolor por estar desperdiciando algo muy preciado, ¿no? Simplemente dejamos que se vaya. Y obviamente que, o sea, ahí está, básicamente, ¿no? O sea, estamos hablando de ese tipo de rebeldía. Irnos en contra de la falta de apreciación, de la falta de valorar, o sea, nuestra oportunidad como seres humanos. ¿Y para qué queremos vivir? ¿Para qué queremos luchar? ¿Para qué queremos estar sanos? ¿Para qué queremos ser inteligentes? ¿Para qué queremos ser profundos en las cosas? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos prepara a nosotros para conocer el amor. El amor que básicamente se manifiesta en todas las cosas. Entonces, cuando nosotros podemos en un momento determinado, o sea, ver que sí, el amor se manifiesta desde el momento en que nos levantamos en la mañana. O sea, nos sentimos enamorados de nuestra oportunidad de estar vivos, de otro día más. ¿Qué voy a descubrir? Claro, el rebelde en nosotros puede sentirse de esa manera. O está el perezoso que dice, no sé qué hacer hoy, bueno, no sé, mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces podemos nosotros no darnos cuenta de que esa actitud pues nos roba la posibilidad del día. Y diariamente nosotros, o sea, podemos hacer algo muy extraordinario. Es difícil encontrar un
un hombre, una mujer que verdaderamente no dedique su vida a lo cotidiano, no dedique su vida a lo que todos los seres humanos están dedicando su vida. Todos los seres humanos tienen las mismas necesidades, los mismos sueños, quieren las mismas cosas, existe la competencia, existe, o sea, etcétera, etcétera. Estamos todos luchando por las mismas cosas absurdas. ¿Por qué entonces por qué no nos llevamos bien con las personas en general? Porque estamos compitiendo por las mismas cosas. Hay algo muy importante que debemos nosotros de entender. O sea, si seguimos compitiendo por los mismos estados, por los mismos triunfos que los demás están compitiendo, nunca llegaremos a tener, ¿no? O sea, porque la ley es de que en la competencia los que están mejor dotados son los que van a ganar. Y siempre va a haber alguien que va a tener más capacidad que nosotros para alcanzar esas cosas que todos quieren alcanzar. Necesitamos encontrar algo que los demás no quieren. O sea, algo lo que los demás no están interesados, porque en ese momento no habrá competencia. No, en el único verdadero aspecto donde no hay competencia es en el conocimiento de sí mismo. Pero es que ahí es donde está toda la verdadera riqueza. O sea, si nosotros utilizamos el concepto de Dios, ¿no? Dios lo es todo, es todo. O sea, ahí está la abundancia, está la salud, está la felicidad, está el conocimiento, está la sabiduría. Dios lo es todo. Por lo menos intelectualmente nosotros podemos aceptar eso. Si nosotros somos un poco más inteligentes, diremos entonces no solamente lo acepto intelectualmente, no solamente lo aceptamos eh, mentalmente, sino que también lo siento en mi corazón. Y si lo siento en mi corazón, entonces lo tengo que vivir. Porque ya el corazón, lo que implica el camino del corazón es vivirlo, ¿no? O sea, vivirlo. Entonces, necesitamos verificar que estamos viviendo, o sea, eso que nosotros sentimos en nuestro corazón. Si sentimos que Dios es todo, no estamos hablando del Dios religioso, del Dios de la iglesia, o del Dios del rosario, o del el Dios de la camándula. No, ese Dios no es el Dios que estamos hablando en este momento. Es el Dios de la experiencia, o sea, el que nos hace vivir la experiencia de ser seres humanos de momento en momento, de instante en instante. Y la única manera que nosotros sabremos o podremos ver si ese Dios está palpitando en nosotros es que vemos progreso en nosotros, vemos progreso en nuestra visión, vemos progreso en nuestra experiencia, vemos progreso en nuestro entendimiento, vemos progreso en nuestra experiencia como seres humanos. Si nosotros no vemos progreso alguno, entonces, pues obviamente que no estamos viviendo correctamente lo que hay en nuestro corazón. Y si no estamos viendo progreso alguno, entonces necesitamos hacer algo para ver progreso, ¿no? Afortunadamente, pues obviamente que hay a través de la historia, pues eso es lo que los maestros representan. Los maestros vienen a inspirarnos a que nosotros despertemos esa rebeldía, a que no nos conformemos, a que seamos, que no seamos conformistas con una realidad que simplemente se nos presta o se nos da, no sea simplemente porque es pasada por tradición o es pasada por educación, etcétera. Necesitamos ser rebeldes ante esta situación. Cada uno de nosotros necesita crear su vida de acuerdo con su experiencia, pero entonces vemos que hay dos caminos. Entonces está el camino destructivo, donde, claro, uno puede hacer lo que quiera, o sea, pero sin conciencia, digamos, sin entendimiento, sin balance, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sin valores. Muchas personas lo hacen, ¿no? Vemos, por ejemplo, todos estos movimientos, ¿no? O sea, que hay de música, o sea, todos estos uh, estratos
sociales, ¿no? O sea, donde la destrucción, etcétera, pues es básicamente lo que mueve, ¿no? O sea, a las masas hoy en día. Mucha de la música que se escucha, ¿no? O sea, y vemos que hay música que es básicamente que es de la, se mueve en las esferas más bajas, ¿no? O sea, y mucha de la juventud básicamente queda atrapada, ¿no? O sea, en esas esferas bajas a través de esa experiencia. Entonces vemos que esa experiencia que estamos buscando la podemos buscar a través de esa forma destructiva, o sea, pero eso no tiene sentido, o sea, llega un momento donde estas personas quedan totalmente vacías, quedan totalmente, destruyen lo mejor de sí mismos, etcétera, etcétera. Es una tragedia. No llegan a los 30, a los 40 sanos. O sea, ya el cuerpo tiene muchos problemas, el abuso de las drogas, el alcohol, básicamente pues los llevan a destruir básicamente su propia vitalidad y después ya pues, simplemente no, o sea, no tienen posibilidades del crecimiento interior. Destruyen las posibilidades del crecimiento interior. Vemos cómo entonces a muy temprana edad gran parte de la humanidad ya está siendo destruida, ni siquiera llegan a la madurez de un hombre adulto, de una mujer adulta, sino que ya su potencial está destruido. Entonces, con mayor razón, nosotros tenemos que velar, cuidar, ¿no? O sea, por esta oportunidad que cada uno de nosotros posee, para que no se desperdicie. Entonces vemos que está esa búsqueda, ¿no? O sea, de simplemente hacer lo que queremos, esa libertad de esa rebeldía, pero es una forma totalmente destructiva. Y está la rebeldía entonces del meditador, donde está interesado básicamente, primero que todo, en hacer todo con amor. O sea, el amor no va en contra de la vida, el amor no va en contra de la sensibilidad, el amor no va en contra de la belleza, al contrario. Si cada uno de nosotros, por ejemplo, se preocupara por crear algo bello, o sea, nuestra casa puede comenzar por ser el lugar donde es bello. O sea, no tenemos que llenarnos de cosas y los muebles y el televisor y la cosa y la otra cosa, no. Tenemos que aprender a crear por lo menos la belleza para nosotros en el comienzo, en nuestro propio entorno. O sea, se puede lograr. Si nos interesara la belleza, podríamos hacer una cosa maravillosa. Cada uno de nosotros, imaginemos, por ejemplo, que verdaderamente pues, pusiéramos los detalles de la belleza, el cuidado que pudiéramos nosotros tener en crear un espacio para nosotros en el comienzo bello, que represente esa belleza para nosotros y que a la misma vez nosotros pudiéramos utilizarlo y compartirlo con otros. Entonces ya estaríamos nosotros contribuyendo, ¿no? O sea, a una muy diferente experiencia en el mundo. Lo que queremos es estar llenos de cosas, ¿no? O sea, estamos necesitados, estamos carentes de muchas cosas. Y entonces al querer llenarnos de cosas, pues nos llenamos de más cosas y más cosas, hasta que un día no podemos caminar en nuestra propia casa, o sea, y no sabemos qué hacer. Quedamos atrapados, ¿no? O sea, con todas estas posesiones que nosotros vamos acumulando. Vemos que entonces vemos la necesidad de tener un cuerpo físico, ¿no? O sea, apto para la aventura de conocernos a nosotros mismos. Y llega un momento donde nosotros, pues, o sea, por sí mismos no podemos. Es muy obvio que a pesar de que la sabiduría está dentro de cada uno de nosotros, está dormida, pero no sabemos cómo verdaderamente entrar en ese mundo interior y entonces desarrollarla. Necesitamos las instrucciones, necesitamos la guía, ¿no? Entonces es lo que representa la enseñanza. La enseñanza son esas instrucciones, ¿no? O sea, son esos puntos a seguir, ¿no? Para nosotros, pues, desarrollar nuestro propio potencial. Entonces, vemos que dentro del budismo, por ejemplo, están las tres joyas, ¿no? O sea, entonces tomamos, ¿qué significan las tres joyas? Entonces tomamos refugio en el Buda, tomamos refugio en el Dharma, tomamos refugio en la Sangha. El refugio básicamente nos hace sentir de que, o sea, nos refugiamos en medio de todas estas creencias, en medio de todas estas condiciones en el mundo, en medio de todas estas violencias que hay, necesitamos un refugio. No es un refugio físico, pero es un refugio psicológico. O sea, porque a nosotros estar expuestos a tantas cosas,
hemos comenzado a creer y a aceptar muchas cosas que no son reales, porque no sabemos distinguir lo que es real o lo que es falso. Entonces, necesitamos estar protegidos, ¿no? O sea, de los falsos conceptos, de las falsas creencias, ¿no? O sea, de la manipulación de los demás o la manipulación de las diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos estar protegidos en contra de todo eso. Entonces, el refugio nos lleva verdaderamente a mirar un aspecto importante, que nos tenemos que refugiar o tenemos que protegernos para que nuestra esencia no se perturbe, para que nuestra esencia no no llegue a tener duda de lo que es correcto o lo que es incorrecto, para que nuestra conciencia no se vuelva temerosa, o sea, que ya lo es, ya tenemos miedo, ya estamos confundidos, ¿no? Estamos, etcétera, estamos en esta confusión constante. Entonces necesitamos entender que tengamos un refugio, ¿no? Para que nuestra conciencia se sienta con confianza para poder entonces iniciar el camino del autoconocimiento. Entonces en el comienzo vemos que necesitamos un apoyo. Necesitamos el apoyo de personas afines. O sea, eso es parte de una de las joyas. Entonces, personas afines, necesitamos amistades que verdaderamente nos ayuden verdaderamente a mantener esta confianza, ¿no? O sea, de que nuestro camino de autoconocimiento es correcto. Si no tenemos el apoyo, o sea, externo, de alguna manera, no lograremos, no podremos nosotros mantener esa atención, esa concentración en esa búsqueda. Nos desilusionaremos muy rápido. O sea, todavía no tenemos. Hay individuos que pueden, han podido y habrán, pero muy pocos que pueden hacerlo solos, ¿no? Sin la ayuda de nadie. Muy raros. Los han habido. Pero nosotros no somos esos individuos. Nosotros necesitamos de los demás. Entonces, el refugio en parte representa, ¿no? O sea, que necesitamos de los demás. Y al necesitar de los demás, necesitamos también contribuirles a los demás. O sea, porque no podemos esperar, o sea, si uno decide entonces conocerse a sí mismo, entonces, claro, la vida en ese momento abre las puertas de todo el potencial. Es un camino que hay que comenzar a recorrer. Pero sí, y vamos a recibirlo todo. Pero para recibirlo todo necesitamos tener una actitud correcta de cómo se recibe ese todo. Entonces, parte del recibirlo necesitamos entender que necesitamos contribuir, necesitamos también preocuparnos por el bienestar de aquellos que van caminando con nosotros. Pero, ¿quiénes van caminando con nosotros? Somos toda la humanidad. Todos estamos en el mismo viaje. Aunque unos lo crean, aunque otros no lo crean, aunque uno les interese, todos estamos en la misma experiencia. Entonces, cuando nosotros en el comienzo, o sea, estamos relacionados simplemente con unas pocas personas, es lo normal en cada ser humano, pero lentamente, ¿no? O sea, nos vamos a ir comprendiendo de que sí, ese es el apoyo que recibimos, por eso es tan importante tener buenas amistades, o sea, personas a nuestro alrededor que sean positivas, que piensen, o sea, de una manera, no, o sea, que quieran progresar, etcétera. Necesitamos rodearnos de ese tipo de personas. Si no lo tenemos ahora, busquemos nuevas amistades. Podemos tener nuevos amigos, podemos tener nuevas amistades. ¿Por qué no? Pero obviamente que el perezoso dice, no, ¿y a dónde va a ir uno? Bueno, pues okay. O sea, es absurdo pensar que uno puede tener una o dos amistades en la vida y nada más. No tiene mucho sentido. Hay muchos seres, pero entonces, parte del autodescubrimiento significa que también necesitamos aprender a hacer amistades. Claro, habrán etapas. Todo es por etapas, todo es impermanente también. Entonces, habrán amistades que son extremadamente duraderas y habrán otras amistades que no son duraderas, pero son amistades de igual manera. Muchas personas quizás, o sea, no se atreven a abrirle la oportunidad a la amistad porque están temerosos de
o se dan cuenta que las amistades no son todas para siempre. Pero esa es la naturaleza del samsara, ¿no? Es la naturaleza de este planeta. Así somos afortunados. Y si nos arriesgamos, vamos a tener esa fortuna, porque así es la vida, el que busca encuentra. Pero no vamos a buscar solamente eso, ¿no? O sea, porque ese no es el propósito de nosotros estar aquí. Eso se da. Pero vemos que es importante, ¿no? O sea, el apoyo de los demás. Eso es lo que significa una de las tres joyas, ¿no? O sea, y relacionado con los tres factores es el sacrificio por los demás. Entonces, cuando nosotros nos sacrificamos por los demás, entendiendo, el sacrificio por los demás significa que nosotros estamos interesados en su felicidad. Pero la felicidad no es solamente darles gusto, ¿no? O sea, vemos como los padres le dan gusto a sus hijos, etcétera, porque creen que así los van a hacer felices. Eso no es felicidad. Estamos equivocados. La verdadera felicidad es cuando le damos, cuando compartimos el conocimiento, la sabiduría de cómo nosotros podemos vivir correctamente. Vemos que los padres sufren tremendamente porque le dan a los hijos todo porque creen que si les dan todo van a ser felices y el hijo en un momento determinado resulta que no era feliz ni con el Nintendo, ni con el no sé qué, ni con el televisor, ni con nada. Y los padres quedan como, y entonces, ¿por qué? Porque esa es la forma incorrecta. O sea, para hacer feliz a alguien no se necesita darle nada. Lo que necesitamos es darles el mejor regalo, que es la sabiduría de saber vivir, ¿no? Eso es muy importante. Eso tiene más trascendencia. Quizás esas relaciones pues no sean las relaciones normales que nosotros vamos a ver en el diario vivir, pero que son más importantes eventualmente, porque en el contexto de la creación del universo, eso es lo que verdaderamente tiene trascendencia. Eso es lo que verdaderamente tiene valor, eventualmente, al fin de todas las cosas, ¿no? O sea, cuando llegamos a hacer ese resumen de nuestra experiencia en la vida. Entonces, con ese factor de nosotros interesarnos, cuando comenzamos a aprender, porque es un aprendizaje, cómo podemos contribuir al beneficio de los demás. Si nosotros aprendemos a contribuir a la vida de los demás, tenemos todo el derecho de que la vida, no que los demás nos den a nosotros los mismos beneficios, porque no estamos esperando que los demás nos den esos beneficios. No es así. Si nosotros nos interesamos por el beneficio de los demás correctamente, podremos decirle a la vida, podemos pedirle a la vida que nos dé los mismos beneficios. La vida es la que se encarga de darnos a todos los seres de este universo todo. Entonces, cuando nosotros contribuimos al bienestar de todos los seres que nos rodean, etcétera, entonces la vida con mucho gusto estará interesada en darnos a nosotros los beneficios que podemos nosotros recibir como hombres y como mujeres. Y entonces esos beneficios son innumerables. O sea, en realidad no podremos decir nosotros hasta qué punto podremos nosotros recibir beneficios y beneficios y beneficios. Pero vemos que cuando solamente vivimos para nuestro interés, llegará un momento en que todo se agota. Todo se agota. O sea, las amistades se van, el trabajo se acaba, se le acaba a uno la salud, etcétera, etcétera. Todo se agota. Cuando solamente vivimos interesados en nuestro bienestar, llega un momento en que se agota. No estamos, no entendemos la dinámica de la vida, que hay que renovar nuestra energía de vida. Entonces llegará un momento donde todo se agota. Y esos son momentos muy críticos para las personas cuando ya llegan a ese punto donde se dan cuenta que no han sabido aprovechar su vida, ¿no? Y entonces nacen los resentimientos, nacen las frustraciones, nace la neurosis, etcétera, etcétera. Y entonces nos volvemos personas insoportables, imposibles o sea, de vivir en una relación normal con la vida. Entonces vemos que en ese factor nosotros nos interesa verdaderamente desarrollar lo mejor de nosotros. O sea, ¿por qué? Porque los demás son importantes. Porque gracias a los demás estamos con muchos beneficios, con muchas libertades y es muy bueno tener buenas amistades.
Es muy bueno el compartir, pero es un aprendizaje, ¿no? O sea, entonces, eso es uno entonces debemos de refugiarnos en relaciones correctas, ¿no? O sea, eso es lo que se llama, ¿no? O sea, el tercer factor, o sea, entonces nos relacionamos desde desde la parte más elevada de nosotros para nosotros saber contribuir a los demás. No somos los salvadores de nadie, no somos los dirigentes de nadie, no somos los padres de nadie, no somos los nada, pero somos los que sabemos, o sea, que cuando contribuimos a la vida de los demás, pues, estamos ayudando, estamos haciendo un bien muy grande y nos estamos haciendo un bien nosotros. Ya, entonces ahí ya pues hay una parte que nos va a dar a nosotros pues una muy buena, o sea, un gran ánimo para continuar. En ese refugio estamos hablando de la enseñanza, o sea, que necesitamos nosotros entonces desarrollar la sabiduría en nosotros. Y esa sabiduría está en dejar las emociones negativas, eliminar de nosotros todos estos agregados psicológicos que no nos dejan ver la realidad. Entonces, al nosotros morir a todas estas creencias falsas, a todos estos conceptos innecesarios, a todas estas cosas absurdas que predicamos diariamente, que no nos dejan progresar, que no nos dejan vivir, que no nos dejan, no, o sea, desarrollar lo mejor de nosotros. Entonces hay que aplicar ese factor de la muerte intensamente, porque necesitamos recobrar la sabiduría, ¿no? O sea, que hay en nosotros. Y esto, entonces, eso es lo que representa el segundo factor, o sea, el morir. O sea, necesitamos dejar, o sea, cada uno de nosotros puede reconocer esos hábitos que incomodan, no solamente nos incomodan a nosotros como seres humanos, sino como incomodan a los demás, que impiden que tengamos buenas relaciones, impiden que tengamos esto, que tengamos lo otro. O sea, siempre ponemos un ejemplo muy simple, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una casa cualquiera, y uno de los aspectos muy interesantes es, por ejemplo, la pasta dental, ¿no? O sea, la crema dental. O sea, por alguna razón, o sea, en el baño siempre se dan esos pequeños detallitos, ¿no? O sea, hay personas que se pueden disgustar por la crema dental, porque alguien no tapa la crema dental o porque alguien dejó la crema dental. Y vemos que son actitudes que no parecieran muy importantes, ¿no? Pero que impiden que haya una armonía más profunda en las relaciones, o sea, en las familias, en las parejas, etcétera. Pero nadie hace nada para cambiar esos pequeños hábitos, ¿no? O sea, esas costumbres innecesarias. Eso estamos hablando. Tenemos millones de costumbres que contribuyen a la desarmonía de nuestras relaciones, de nuestra vida. Y si no cambiamos esas cosas, si no morimos a todas esas cosas, pues nunca conoceremos lo que es la armonía. O sea, no hay nada más extraordinario que sentirse en armonía con el mundo que nos rodea. Eso estamos buscando. Sentir que somos amados verdaderamente. Vivir que somos amados, vivir que somos aceptados, vivir que somos apoyados. No solamente vivirlo, sentirlo, palparlo. No tener miedo, ¿no? O sea, a ser condenados, no tener miedo a ser rechazados, no tener miedo a carecer de esto, a carecer de lo otro. Si sentimos miedo o ansiedad por perder algo en nuestra vida, o si sentimos miedo o ansiedad porque nos sentimos solos, si sentimos miedo o ansiedad porque o sea, pensamos que o sea, hay algo malo que nos pueda suceder, algún peligro, es porque no estamos viviendo correctamente. Cuando somos rebeldes y decidimos vivir, o sea, correctamente, entonces el miedo desaparece. Porque en la aventura no puede haber miedo. En la aventura que es vida, no debe de haber miedo, no puede haber miedo. Con miedo no hay vida. Una vez que el miedo ya entra en nosotros, una vez que aceptamos que el miedo es parte de nuestra experiencia, ya no hay aventura en nuestra vida. Le hemos cerrado las puertas a la vida.
Y entonces el miedo nos da a nosotros miles de justificaciones para no dejarnos vivir, o sea, para no compartir lo mejor de nosotros, etcétera. Entonces el miedo entra. O sea, estamos hablando de la aventura de la vida, ¿no? O sea, hay que ser aventureros. O sea, uno tiene que, deberíamos nosotros de practicar vivir con un morralito en las, sí, así como cada quien debería tener un morralito que los fines de semana, pues, tengo mi maletincito, mi morralito y listo, ¿qué voy a hacer este fin de semana? Y salgo a hacer algo este fin de semana. Nosotros eso debemos de practicarlo, o sea, eso nos ayudará verdaderamente a aprender a vivir con lo más básico, ¿no? O sea, si verdaderamente pensamos y escuchamos a nuestro corazón, lo más básico que nuestro corazón necesita para ser feliz es la aventura. Sin aventura no hay felicidad. Si no, pues hagamos el ejemplo, el experimento. Entonces, ok, el lunes vamos a comer esto, el martes otra vez, y se repite la primera semana, y la segunda semana, y la tercera semana, y la cuarta semana. 10 años comiendo lo mismo, pensando lo mismo, haciendo lo mismo, sufriendo lo mismo, pensando lo mismo, las peleas de lo mismo, etcétera. Entonces, obviamente que cuando ya la aventura muere, entonces pues nacen otras cosas que son terribles, o sea, que nos roban nuestra experiencia. Entonces debemos hacer el experimento de tener un maletincito con 2 o 3 cosas en el maletincito, a ver qué hacemos este fin de semana. ¿A dónde cogemos? Bueno, no hay que hacer mucho, bueno, por lo menos a caminar, por lo menos a hacer algo diferente, ¿no? O sea, algo nuevo, algo diferente. Pero no, o sea, generalmente no hacemos esas cosas, ¿no? O sea, nos caemos en esta rueda, ¿no? O sea, del círculo vicioso, ¿no? O sea, etcétera, etcétera, hasta que un día se nos olvida por completo, se nos olvida totalmente que podemos nosotros vivir algo diferente. Entonces, viene entonces pues el trabajo de la enseñanza viene y nos comienza a despertar, hay que hacer algo diferente, hay que hacer algo nuevo, hay que despertarse, hay que despabilarse, etcétera, etcétera, para poder recobrarlo. Pero entonces ya pues, habrán diferentes, digamos, diferentes niveles, ¿no? O sea, de la pérdida, o sea, podemos llegar a un punto donde ya todo está perdido y ya entonces no podemos interesarnos en nada, o si todavía no todo está perdido, pues podremos ir lentamente recobrando, ¿no? O sea, esa capacidad de vivir verdaderamente. Entonces vemos que necesitamos morir, o sea, en esa muerte ya necesitamos cambiar, o sea, no podemos morir pensando lo mismo, hablando, peleando por lo mismo, pensando por lo mismo, o sea, es absurdo. No tenemos, o sea, etcétera. O sea, tenemos que mirar, hacer un estudio muy profundo de que, cómo estamos nosotros verdaderamente, cómo hemos nosotros limitado nuestra experiencia mental, emocional, espiritual, física, etcétera, ¿no? Vemos, por ejemplo, que muchas personas siempre cogen el mismo camino para la casa, siempre caminan el mismo tramo, o sea, todo lo hacemos de la misma manera, nunca cambiamos nada, entonces vemos que pues, se convierte como en algo muy mecánico, ¿no? O sea, nosotros nos negamos la aventura de hacer las cosas, de hacer algo nuevo en nuestra vida, ¿no? Entonces el segundo factor habla de morir, pero estamos rescatando la sabiduría, entonces dentro de las enseñanzas budistas eso se llama el Dharma. El Dharma es lo que nos da a nosotros la sabiduría para conocer el universo. El Dharma contiene las enseñanzas físicas, ¿no? O sea, que vemos en los libros. Eso es algo superficial. Los libros es lo más superficial de las enseñanzas. Pero la enseñanza también nos enseña a nosotros a hacer la sabiduría, a hacer la carne propia, ¿no? O sea, a encarnarla en nosotros. O sea, encarnar la sabiduría en nosotros, a través de la experiencia. Bueno, entonces, cuando nosotros ya sabemos evitar el dolor, cuando nosotros ya sabemos crear armonía, cuando nosotros ya sabemos crear abundancia, cuando aprendemos, tenemos las herramientas para crear, porque todo eso lo podemos aprender, todo eso es posible, pero nunca lo desarrollamos. O sea, queremos que entonces el jefe nos dé el aumento
o que alguien me dé la ayuda que necesito, o que alguien me dé lo que quiero, entonces no desarrollo mi creatividad, etcétera, etcétera. Entonces siempre estamos queriendo que el mundo nos resuelva a nosotros nuestros problemas, o que nos resuelva nuestra vida. Entonces, obviamente que pues si estamos pensando así, pues nunca llegaremos nosotros a conocer nada. Entonces el Dharma es lo más grandioso. El Dharma es la sabiduría de la vida. La enseñanza es la sabiduría de la vida. O sea, ¿no? O sea, esencialmente, ¿no? O sea, el Maestro Jesús, el Buda, los grandes maestros de la antigüedad, etcétera, etcétera, todos ellos hablaban de lo mismo, ¿no? Pero cada uno tiene que hacer su trabajo. Nadie puede ir, o sea, básicamente nadie se puede ganar esas bendiciones, o nadie puede encarnar esa sabiduría si no lo hace por su propio esfuerzo. Entonces, vemos, por ejemplo, ¿no? O sea, que el uso de lo que es la energía de vida, cada uno de nosotros tiene una energía que sabe que tiene energía para hacer algo, ¿no? Y algo muy curioso sobre la energía de vida es que si utilizamos nuestra energía de vida en algo, nuestra energía de vida va a querer manifestarse más en eso. Si nosotros desarrollamos esa rebeldía para conocer mejor lo que es la vida, entonces nuestra energía en sí misma se va a interesar en querer hacer más de eso. Es como el que baila quiere bailar más, como el que canta quiere cantar más, o sea, el que, no todos. O sea, entonces, pero si nosotros canalizamos, ¿no? O sea, si nosotros llevamos nuestra energía a interesarnos en el crecimiento de sí mismo, ¿no? Estamos cumpliendo con el designio de la creación. En ese momento hay una gran alegría que se manifiesta en el universo, una esencia tan pequeños que somos todos nosotros, se interesa por conocer el todo. Nosotros, así de pequeños como somos, podremos nosotros llegar a conocer la realidad de todo. Esa es nuestra capacidad. Si nuestra conciencia, después de nosotros haber pasado por muchas cosas, o si no nos recordamos, pero si nosotros podemos interesarnos, ¿no? O sea, en despertar a conocer la realidad de todo, esa aventura de conocer el universo, la galaxia, o sea, los diferentes universos, ¿no? O sea, la creación en sí misma. Y al conocerla, pues obviamente que aprenderemos a usarla. O sea, la sabiduría, una sabiduría que no se usa no es sabiduría, eso es simplemente información muerta. O sea, la diferencia entre la información y la sabiduría es que la información no necesariamente la podemos utilizar. ¿Ya? Pero la sabiduría sí se debe de utilizar. Si nosotros llegamos algún día a sentir que hay sabiduría en nosotros, entonces a utilizar esa sabiduría. Podremos nosotros, o sea, decir, bueno, esta es mi sabiduría, tengo una necesidad, tengo una situación, tengo un problema, tengo algo, un proyecto, tengo algo que hacer, voy a utilizar la sabiduría que he adquirido en mi vida y la pongo en práctica. Eso es sabiduría. Pero si solamente es información, pues entonces obviamente que al contrario nos va a generar más sufrimiento y nos va a generar más confusión. La información, vivimos en la época de la información, pero la información de nada sirve. Si tenemos tanta información y todavía estamos nosotros carentes de tantas cosas, pues esa información de nada sirve. Es simplemente otro entretenimiento más, algo que nos enreda más, ¿no? O sea, algo que nos mantiene ocupados y nada más, o sea, que se roba nuestra vida. Entonces la sabiduría, ¿no? El Dharma. O sea, no hay nada más grandioso que el Dharma. El Dharma es la enseñanza del Cristo, el Dharma es la enseñanza del Buda, el Dharma es la enseñanza de los grandes maestros. El Dharma es la esencia de la sabiduría. Cuando hablamos de Dharma, estamos hablando de Gnosis, estamos hablando del cristianismo, estamos hablando del Islam, estamos hablando del hinduismo. Eso es el Dharma, que se manifiesta en diferentes avenidas, ¿no? O sea, se manifiesta en diferentes culturas y humanidades.
Entonces, ya cuando entonces nosotros básicamente nos damos cuenta, ¿no? O sea, que hay que morir, entonces pasamos al otro factor, que es el factor nacer. Entonces tomamos refugio en el Buda. Dentro de nosotros hay una esencia, que es lo que se conoce como el Buddhata, ¿no? O sea, es la semilla de Buda, es la semilla del hombre y la mujer perfecto que hay en nosotros. Cada uno de nosotros tiene la semilla dentro. Esa semilla tiene el potencial de crear un gran árbol. Ese es el árbol de la vida. O sea, entonces, cuando nosotros nos interesamos, o sea, por entonces ya de estar refugiados en nuestra verdadera naturaleza, de seres divinales, y no estamos hablando de esa superstición de creemos que somos dioses, que todos somos divinos. No, nosotros no somos dioses. Somos dioses en esencia, pero eso hay que desarrollarlo. O sea, no tiene sentido, a veces nos podemos nosotros creer muy espirituales, nos podemos creer muy buenos, pero en realidad es algo absurdo, ¿no? O sea, nosotros en este planeta no hay dioses, o sea, nosotros somos todo esencia, esencias que tenemos que ser, pero esta esencia que somos nosotros, tenemos que uh, llegar a tener esa apreciación. Y en esa aventura de autoconocimiento, entonces nos vamos a interesar en desarrollar ese potencial de ese ser divinal que hay en nosotros. Pero ese ser divinal sabe hablar, sabe alimentarse, sabe relacionarse, sabe amar. Todos nosotros tenemos esa capacidad. Todo, absolutamente todo. Podemos sanar nuestro cuerpo, podemos ayudarle a que los demás se sanen, podemos nosotros dirigir nuestra vida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, absolutamente todo es parte de nuestra conciencia. Pero necesitamos refugiarnos en ese entendimiento. Ese entendimiento debe de ser pues, lo que nos mueve a vivir, lo que nos mueve a nosotros a desarrollar nuestra vida. Y entonces, bueno, entonces, obviamente que tenemos entonces, pues, o sea, nos refugiamos. Entonces, eh, necesitamos tener, o sea, imaginar que estamos bajo esa sombrilla, ¿no? Bajo esa protección de ese entendimiento. Pero no es suficiente estar bajo ese entendimiento si nosotros no lo hacemos práctico. Tiene que sentarse a meditar hasta que aprenda a meditar. Si uno se sienta a meditar y a los 5 minutos ya está mirando para otro lado y está mirando para acá, nunca va a aprender a meditar. La meditación es una aventura. O sea, realmente que por eso se necesita la sangha, ¿no? O sea, por eso se necesita el grupo de personas que nos apoyan en nuestra búsqueda, porque solos no tenemos esa capacidad, solos no podemos nosotros tener esa perseverancia con nosotros mismos. Entonces ahí vamos nosotros, ¿no? O sea, en ese movimiento, ¿no? En ese camino. Entonces, a través de la meditación, entonces podríamos nosotros desarrollar esa capacidad, podemos nosotros entender básicamente quiénes somos verdaderamente, pero necesitamos entonces querer aprender a meditar. Y la realidad es que uno no aprende a meditar en 1 año, en 2 años o en 3 años. Es lo mismo que amar. Uno no aprende a amar en 1 año, en 2 años. El amor es de toda la vida. Y la meditación es de toda la vida. Pero la meditación va de la mano con el amor, la meditación va de mano con la amistad, la meditación va de mano con la salud, la meditación va de mano con el progreso. O sea, hay progreso, el progreso, a veces, por ejemplo, nos podemos nosotros enredar mucho con esa filosofía de que uno quiere llegar a ser alguien, ¿no? O sea, que quiere salir adelante. Uno habla muy románticamente que uno quiere salir adelante, que quiere progresar. Pero si uno no tiene las bases, los fundamentos para hacerlo, pues no va a poder lograrlo. Entonces, nosotros hemos desechado el valor de los fundamentos en nuestra vida. Nosotros no queremos las bases para construir nuestra vida. Queremos el edificio construido, pero no queremos trabajar en las bases. Queremos la vida maravillosa, pero no queremos construir las bases.
Y no importa qué edad nosotros tengamos, no importa nosotros qué, o sea, en qué momento de nuestra vida, siempre podemos comenzar a construir las bases. Porque la vida es eterna. Entonces nunca será simplemente para esta vida, la vida continúa. Entonces, si uno quiere construir un edificio, ¿no? Un buen edificio, una buena casa, un buen palacio, lo que como nosotros queramos describir nuestra propia experiencia, uno quiere construir una vida buena, entonces necesitamos unas buenas bases, ¿no? Esas buenas bases tienen que ver con desarrollar nuestra capacidad de entendimiento, nuestra buena visión, nuestra buena capacidad de comprender las cosas, porque si no tenemos esas capacidades, si no tenemos esas bases, no vamos a lograr tener una buena vida. Si no sabemos resolver los problemas que la vida nos trae y nos pone sobre la mesa. Hay personas que tienen mucha buena fortuna, que por ahí un chisme, por ahí que una mala, el vecino, que no son problemas, ¿no? Y sin embargo no saben solucionar esas cosas. Pero cuando la vida nos pone a nosotros los problemas sobre la mesa, necesitamos nosotros tener la capacidad de resolverlos. Si queremos tener una buena vida, si nosotros vamos huyendo de nuestros problemas, o si nos emborrachamos o nos fumamos una marihuana o eso porque nos sentimos mal y queremos, entonces no estamos teniendo responsabilidad sobre nuestra vida. ¿Qué sentido tiene? O si nos ponemos a ver televisión para olvidarnos del problema, eso no tiene sentido. O sea, necesitamos tener la base de saber resolver la situación. La vida podemos verla como un problema en el comienzo. No es un problema como, es un problema como de matemáticas. Y en realidad es un problema de matemáticas. ¿Qué hago con mi vida? Tengo esto, quiero sacar este resultado, ¿cómo le hago? Entonces necesitamos las bases, ¿no? Entonces, la meditación, entonces necesito saber esto, necesito tener la enseñanza clara, necesito cuáles son los pasos. Si yo sigo estando detrás de la falda de las muchachas a toda hora, pues no voy a hacer nada. Y si la muchacha también solamente pensando en las cosas absurdas, pues no vamos a hacer nada, vamos a estar perdiendo la vida. Entonces necesitamos unas bases correctas. Entonces, cuando ya tenemos las bases correctas, podremos construir sobre esas bases. Siempre haciendo el bien, o sea, si nosotros haz lo que tú quieres que te hagan, uno de los principios fundamentales de la vida. Entonces tenemos que luchar por hacerle a las personas lo que queremos que las personas nos hagan a nosotros. Y tenemos que luchar duramente. Llegará un momento en que aprendemos verdaderamente lo que eso significa. O sea, haz lo que tú quieres que te hagan. Hay otro axioma que utilizamos nosotros que es me sano a través de ti. Entonces, necesitamos aprender a contribuir al bienestar de los demás, no importa quién sea. Hay de todo en nuestra vida. En nuestra vida aparecen todo tipo de personas, pero necesitamos aprender a contribuir. En el principio no sabemos, llegará un día en que sabremos nosotros contribuir. Hasta a veces, por ejemplo, podemos ver que una persona llega iracunda frente a nosotros y podemos contribuir a su bienestar agradablemente sin nosotros identificarnos con esa situación, etcétera. Entonces hay mucho, los fundamentos, las bases. Entonces, cuando ya tenemos las bases, ¿no? O sea, eso es lo que es la enseñanza nos dice, bueno, hay que trabajar en la pereza, hay que trabajar en la paciencia, y se trabaja. Esas son las bases correctas, porque estamos hablando de la naturaleza humana. No estamos hablando de la filosofía de vida, que eso es absurdo. Es la naturaleza humana, lo que somos como seres humanos. Cuando ya tenemos las bases, cuando sabemos que tenemos, o sea, los diferentes pilares, o sea, para utilizarlos, entonces ya estaremos listos para crear lo que necesitamos crear. La visión que la vida nos da a cada uno de nosotros nos va a permitir, que eso es lo que voy a crear. Si quiere crear una familia, con gusto cree su familia, pero con buenas bases. Si quiere crear una relación, entre en la relación, pero con buenas bases. No esperando que fulanito cambie mañana o que entonces a mí me guste más lo que hace o lo que no hace. En fin, si entramos sin bases correctas, no vamos a triunfar. Necesitamos observar, indagar, cuestionar cómo nosotros queremos crear esas cosas. Nadie quiere.
Todos queremos saltarnos eso de las bases. Todos queremos la casa ya armada, en fin. Entonces, cuando nosotros comenzamos pacientemente a crear, ¿ya? Entonces, iremos construyendo la casa. Y un día, cuando la casa esté construida, si alguien llega a esa casa, se va a maravillar y dice, wow, qué casa tan bonita. ¿Cuánto te llevó a construirla? No, bueno, 5, 10 años. Magnífico. Estamos hablando de nuestra vida. Cuando alguien nos pregunta, wow, qué vida tan interesante tienes tú. Si alguien mira nuestra vida y dice, bueno, ¿dónde está lo interesante? ¿No? O sea, pues no habrá mucho que decir. Pero si alguien llega a nuestra vida, si alguien llega a nuestra casa, nosotros no vamos a decirle, bueno, es que yo, pues, aquí hay una base, aquí hay otra base, no, o sea, no vamos a hablar de las bases, porque las bases están ocultas, pero lo que se va a ver es el resultado de las bases que hemos nosotros puesto para construir nuestra vida. Entonces, claro, entonces ahí está el secreto, está en tener buenas bases. Entonces, cuando nos sentamos a meditar, a desarrollar un entendimiento con relación a una situación en la vida, con relación a una dimensión en nuestra realidad como seres humanos, estamos creando buenas bases, ¿no? Y algún día podremos nosotros caminar por la vida tan satisfechos, no de tener o de haber logrado, sino de entender lo más básico que es ser nosotros mismos. Donde ya entonces no tenemos que pretender ser esto, pretender ser lo otro, con nadie, no hay necesidad. Si alguien nos acepta, perfecto. Si alguien no nos acepta, perfecto. Eso no cambia la realidad. Ahora no podemos hacer eso. Ahora sufrimos mucho, ¿no? Entonces, estamos hablando de ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio de verdaderamente nosotros, pues, o sea, tener los fundamentos. Entonces hay que salir al mundo, hay que salir a contribuir a la vida de los demás. Necesitamos esforzarnos por demostrar que nosotros tenemos algo que contribuir. Porque en la vida todo lo que sale regresa. Sale con una intensidad, pero regresa 10 veces más intenso. Todo lo que nosotros dejamos que salga de nosotros sale, pero regresa 10 veces más intenso. ¿No? Todo, absolutamente todo. Por eso cuando llegan los problemas llegan muy intensos, ¿no? O sea, cuando llegan las necesidades llegan muy intensos, porque eso fue lo que enviamos. La falta de atención, la falta de amor, la falta de eso, pues eso regresa, ¿no? Pequeña introducción. Bien. Sabemos que las bases son esenciales, ¿no? O sea, las bases son el fundamento y o sea, lo más primordial de la construcción, aunque no se vean. Entonces, uno no va por la vida hablando de las bases constantemente, o sea, uno no va hablando de la vida de cómo construye su vida. O sea, ¿por qué? Porque eso es lo que uno verdaderamente eso es lo más profundo de cada uno de nosotros. Cuando ya tenemos las bases, cuando sabemos que las bases son fuertes, que las bases son esto, que las bases son lo otro, entonces, ¿no? Aparece una gran seguridad, aparece una gran libertad. Entonces, obviamente que no estamos solos en el universo, no estamos solos en la vida. O sea, entonces, esas bases, al estar en armonía con la creación completa, entonces nos van a dar a nosotros una gran experiencia. Y ya entonces vendrán los procesos de madurez. Entonces, la vida entonces nos va a permitir madurar. Nos va a permitir entonces o sea, poner en práctica ese crecimiento. Entonces, hablamos de los tres factores, ¿no? O sea, pero en el budismo están las tres joyas, ¿no? O sea, el refugio en el Dharma, refugio en el Sangha y refugio en el Buda. Entonces, esas tres joyas nos dan a nosotros, o sea, nos hacen sentir protegidos, nos recordamos, o sea, cuál es la dirección de nuestra vida, ¿no? Quizás en el cristianismo podríamos nosotros hablar, desafortunadamente, no sé, el cristianismo ha pasado por tantos procesos degenerativos que perdió la esencia, ¿no?
ya es muy difícil básicamente ver que algo que verdaderamente podamos nosotros poner en práctica, esotéricamente hablando, ¿no? O sea, cuando se refiere al camino de la autorrealización, o sea, se ha destruido la sabiduría del cristianismo esotérico. O sea, nos toca rescatarlo a través de las enseñanzas esotéricas, ¿no? O sea, que ya es algo que las personas no necesariamente están dispuestos a aceptar, porque vemos que el sexo, pues es la base primordial de ese esoterismo crístico, ¿no? Y entonces ya cuando comenzamos a hablar de sexo, entonces ya las personas, pues entonces tienen un pequeño problema con eso, ¿no? O sea, no quieren hacer el trabajo sexual. Hablamos de que la transformación de la energía sexual, cuando hablamos de la alquimia, ¿no? O sea, de la conservación de la energía sexual, entonces se convierte pues en un gran obstáculo para muchas personas cristianas, llamadamente cristianas. Ellos quieren simplemente tener la creencia de que por aceptar una idea se van a salvar o van a ser felices, pero o sea, no es práctico, ¿no? No son personas prácticas. A pesar de que puedan pasar todo su tiempo en una iglesia, ¿no? O todo su tiempo en un templo, ¿no? O sea, pero no necesariamente va a generar una verdadera transformación. Pues vemos que, ¿no? O sea, nuestra vida, ¿no? O sea, esa rebeldía la necesitamos tener. O sea, y necesitamos, si nosotros nos sentimos rebeldes lo suficiente, necesitamos, pues, entonces hacerlos, cambiar nuestro estilo de vida para que se manifieste esa rebeldía. Necesitamos comenzar a luchar para que entonces nuestra vida se convierta en eso que es rebeldía pura. La rebeldía no estamos hablando de irnos en contra de los demás, no estamos hablando de irnos en contra de nada. O sea, la rebeldía es con nosotros mismos, o sea, en que no se desperdicie nuestra oportunidad como seres humanos. Entonces tenemos la oportunidad, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad. Entonces, hoy es una gran oportunidad. Este día de hoy, o sea, cuando todo el planeta, o sea, todo el planeta, todos estamos generando una gran cantidad de posibilidades, ¿no? ¿Ya? Entonces, si nosotros cambiamos nuestra visión y comenzamos a simplemente a aceptar que todas estas posibilidades nosotros las podemos poner en práctica, ¿no? Que podemos hacer esta transición, ¿no? O sea, de ser dependientes, de ser miedosos, de ser frustrados, de estar temerosos, etcétera, etcétera, a estar en un momento determinado alegres por poder vivir, por poder hacer algo, entonces, pues, entonces estamos nosotros en el camino, ¿no? Entonces, ese es el balance entre el cuerpo y la mente tiene que ver básicamente con tener las bases, los fundamentos correctos, ¿no? Y entonces, con valentía, entonces generamos nosotros esta, esta, este entendimiento de cómo ir dando paso por paso, a que entonces vayamos viendo cristalizado, ¿no? O sea, esa creación, ¿no? O sea, se va a ir viendo cristalizado, ¿no? O sea, la creación individual de nuestra propia vida. O sea, cada uno de nosotros puede en un momento determinado ver su vida como una joya, con diferentes facetas, ¿no? Entonces al principio uno le pega un machetazo por aquí, le da un grito por allá, le da otra cosa por aquí. Entonces uno no tiene una joya, sino tienes una cosa ahí que no tiene mucho sentido, pero con entendimiento, con práctica, con paciencia, con amor, con la sabiduría, podremos nosotros lograr tener esa joya, ¿no? Y esa joya pues va a brillar eventualmente. Esa joya pues nos va a llevar nosotros o sea, a salir, ¿no? O sea, de esa ignorancia, de, 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 de no conocer verdaderamente lo que es la vida. Y entonces podríamos decir que llegaremos nosotros a tener la experiencia de lo que es la vida eterna. Hasta podremos nosotros estar inspirados en querer vivir otra vez. Listo, nos le medimos a la próxima. Siempre y cuando tengamos estos fundamentos, ¿no? O sea, necesitamos adquirir esa memoria para que en la próxima vida nosotros traigamos esta memoria y nos continúe inspirando para que, o sea, podamos ser inspirados en esa experiencia. Eso es lo que los bodhisattvas o los grandes maestros hacen, o sea, en esta vida trabajan intensamente para que en la próxima llegan y trabajan en otro nivel y trabajan en otro nivel hasta que van desarrollando esa gran capacidad. Entonces, así terminamos por hoy. Muchas gracias a todos y que tengan
muy buen domingo. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Albert. Albert, muchas gracias. Ok, se cuidan, muchas gracias a todos. Thank you, Alberto. Gracias. Gracias, Albert. Gracias. Adiós. Listo. Se Gracias, cuidan, maestro. Muchas gracias. Saludos, Feliz semana para Artemisa. todos. con gusto. Gracias. Adiós. Chao. Chao, Albert, gracias. Listo, se cuidan. Perfecto. Igual, un abrazote, maestro. Gracias. Listo, chévere. Super. Ahí ya.